Le presentamos A Través de la Biblia. Al llegar ahora al capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Juan. Cuando llegamos a este capítulo 4, se nos presenta aquí una advertencia contra los falsos maestros o los falsos profetas, como se nos indica aquí. Ellos por lo general están activos en la profecía. Eso es algo que los señala, los marca. Él está diciendo aquí que el Espíritu de Dios nos ha sido dado. Él ya ha dicho que nosotros hemos sido ungidos. Por tanto, lo somos ahora. Ahora, debido a que en nosotros mora el Espíritu de Dios, porque hemos recibido ese ungimiento, esa unción para comprender las cosas de Dios, Él ahora dice aquí en el capítulo 4, versículo 1, escuche usted, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Observemos esta advertencia que se nos presenta aquí. Esto, por supuesto, no está de acuerdo con las ideas que presentan los liberales, porque lo que ellos dicen no es lo que enseña la palabra de Dios. Usted recuerda que el apóstol Pablo oraba por los filipenses, y él decía, «Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento». El apóstol Pablo oraba porque el amor de ellos abundara más y más en ciencia y en todo conocimiento. No sean engañados por cualquiera que venga y diga que es un creyente, porque hay muchos que no lo son. En una iglesia grande, cierto domingo por la mañana, después del servicio, había algunos que habían pasado al frente y que estaban siendo aconsejados por los consejeros, y una de estas personas decía que quería hablar con el predicador. Bueno, él estaba muy agradecido de que alguien quisiera hablar con él, así es que fue y le presentó el plan de salvación, y este hombre parecía muy interesado. Tan ansioso que a veces él quería ver los versículos de la Biblia en lugar de dejar que lo hiciera el predicador. Él sabía lo que estaba haciendo, por supuesto. Así es que él dijo que iba a aceptar a Cristo, y se arrodillaron, y este hombre derramó lágrimas, y luego se levantaron. Y luego el predicador cometió la equivocación de preguntarle cómo iban las cosas. No tendría que haberle dicho eso, pero este hombre se aprovechó de esa pregunta y le dice, «Siento mucho tener que decirle esto, pero toda mi ropa se encuentra en una habitación de un hotel y no la puedo sacar hasta cuando pague la cuenta». Él mencionó uno de los hoteles baratos del centro de la ciudad y decía que no le dejaban sacar las cosas hasta cuando pagara su cuenta. Por supuesto, el predicador se sintió un poco preocupado con todo eso y le preguntó cuánto era lo que necesitaba. Este hombre le dijo la cantidad y entonces el pastor, que ya se encontraba en una posición difícil, le entregó el dinero que necesitaba y salió y se fue a su casa. Después de pasar algún tiempo, el predicador vio la foto de ese hombre en el periódico y notó que había sido arrestado. Había vivido por 6 meses en esta ciudad y dijo que se había aprovechado de los predicadores porque estos eran los bobos más grandes que existían en el mundo. Ahora este pastor, viendo eso, se sintió bastante sorprendido, por supuesto, y llamó por teléfono a un amigo y le preguntó si este hombre le había visitado, y el otro pastor le dijo que sí, pero que no había conseguido sacarle ningún dinero. Y a su vez le preguntó al primer pastor si le había sacado algún dinero cuando le visitó, y este pastor tuvo que contestar que sí. Entonces el otro pastor dijo, «Bueno, yo he estado en esta zona mucho más tiempo que tú, tengo un poco más de experiencia. No dejes que te engañen. Recuerda que la Biblia dice que debemos probar los espíritus para ver si son o no son de Dios. Hay muchos de ellos que son falsos». Bueno, este hombre era falso y pudo sacarle algún dinero a este pastor. Pero después de esa experiencia, este pastor declaró que no vendría nadie más a sacarle dinero de esa manera porque él no lo iba a dar, habiendo aprendido ya su lección. Y Pablo oraba pidiendo que estos filipenses crecieran en amor, pero también que tuvieran más y más ciencia y conocimiento. Había que usar esto inteligentemente. Uno tiene que tener mucho cuidado. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a hablar del asunto del mundo de los espíritus, de esta ocupación anormal que tienen muchos creyentes hoy con el mundo de las cosas ocultas. Es una de las cosas más peligrosas que está teniendo lugar. Que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por esta primera epístola del apóstol Juan, y nos corresponde entrar a una sección bastante difícil aquí en el capítulo 4. Y es difícil por muchas razones. Una de ellas es porque estamos tratando aquí con el mundo del espíritu, del cual ninguno de nosotros sabe mucho.
La segunda razón es que nos encontramos andando en territorio de Satanás. Hemos aprendido que cada vez que uno habla en cuanto al diablo, éste siempre logra causar alguna interrupción en el servicio. Por lo general, comienza a llorar algún bebé o alguna otra persona causa alguna perturbación en el servicio. Es sorprendente cómo él obra. También hay otras razones, pero debemos decir que estamos entrando a una sección muy importante y que uno puede apartarse por la tangente en este asunto. Uno puede volverse más bien fanático. Creemos que ha habido demasiada preocupación en el día de hoy con esto en particular de parte de los creyentes, pero es necesario saber en cuanto a esto. Ahora, el primer versículo de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí estamos tratando con el mundo del espíritu, y la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a esto. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 4 leemos: El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Eso es citado otra vez allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7, donde dice: Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hay algo más que debemos decir que se menciona un poquito más adelante aquí en este capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos, y queremos presentarlo para hacerle recordar de esto porque ya lo vimos cuando estábamos estudiando la Epístola a los Hebreos. En el versículo 14 de este capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos dice: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, hablando en cuanto a este pasaje, dice: Yo nunca he visto un ángel, nunca he tenido la visita de uno de ellos. Personalmente no creo que ellos tengan algún ministerio para la iglesia. Opino que en nosotros mora el Espíritu Santo, y uno no puede mejorar eso. Yo prefiero tener al Espíritu Santo que no ha sido creado para que me ministre, en vez de un ángel que ha sido creado. Yo creo que necesitamos dar el énfasis al ministerio del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. Hasta aquí la cita del Dr. McGee. Pero no solo tenemos ángeles buenos, aquellos que sirven a Dios, sino que también hay ángeles caídos o espíritus. Así son llamados en la Escritura. Los evangelios enseñan mucho en cuanto a que en los días en que Cristo estuvo en la tierra, había espíritus inmundos. Eso es lo que se conoce en el presente como una creencia en los demonios. Nosotros los llamamos demonios porque las Escrituras utilizan ese término. Ahora a nosotros se nos advierte y se nos dice que la razón por la cual debemos colocarnos toda la armadura de Dios es porque nos encontramos en una batalla gigante que es más allá de la carne, ya que es una batalla espiritual. Y el apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya hablamos detalladamente de eso cuando nos tocó estudiar este libro, y también en el libro de Daniel, así es que no vamos a volver a entrar en ese terreno. Pero creemos que el diablo tiene todo muy bien organizado en este lado. En su ejército de demonios, él tiene sus generales, sus tenientes generales, tiene sus sargentos y tiene sus soldados comunes. Ahora creemos que Dios tiene su ejército también organizado de la misma manera. Tenemos un ejemplo allá en el libro de Daniel. Y aquí en esta primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, se nos dice aquí que no debemos creer a todo espíritu, es decir, a esos espíritus inmundos. Debemos probar a los espíritus. Hace algunos años esto era algo un poco tétrico, pero ahora ya hemos entrado en un área donde lo sobrenatural que antes era ridiculizado, especialmente en los círculos universitarios, entre la gente inteligente, hoy se ha convertido en algo muy real. En efecto, Satanás se ha convertido en algo muy real, por cierto, y hasta existe la adoración a Satanás. Esto se ha limitado mucho a las universidades y zonas aledañas, y hasta existen en algunas ciudades iglesias satánicas. Ahora, hasta hace algunos años, esto era algo muy extraño, por cierto, pero es algo que existe en el presente.
Se informa que, por ejemplo, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, un muchacho de 17 años fue asesinado, y esto tuvo lugar para apaciguar a Satanás, porque una sacerdotisa satánica en ese lugar, una joven de solo 22 años de edad, dijo que este muchacho debería morir. Y esas cosas están teniendo lugar en el presente, amigo oyente. Uno puede tomar los periódicos del día de hoy y enterarse de lo que está ocurriendo. Hay muchas cosas que han ocurrido en nuestros días que son realmente tétricas. Por ejemplo, tenemos asuntos mencionados en libros, y podríamos mencionar a Juan Salvador Gaviota. Así se llama ese libro. Su autor es Ricardo Bach. Él dijo que un jovencito le había dictado esto, y que ese no era su propio estilo de escritura. Hablando honradamente, amigo oyente, esto es algo que muchas iglesias han comentado hoy. Y varias personas buenas han sido engañadas por esto. Es la historia de un concepto teológico, de una gaviota que tiene atributos humanos. Una gaviota que se elevó a una perfección sin límite y descubrió que cada uno de nosotros es nada más que una idea de un gran Dios, y que el nacimiento, el pecado, las enfermedades y la muerte no son verdaderamente cosas reales, sino sencillamente ilusiones. Y que lo que los escritores bíblicos llaman pecado es en realidad virtud, y que la libertad es en realidad hacer lo que le plazca a uno. Bueno, amigo oyente, eso no es algo nuevo. Pero este libro, por supuesto, es algo que ha salido del infierno mismo, porque es satánico, ya que está en total oposición a la palabra de Dios. En el día de hoy estamos viendo toda clase de manifestaciones del demonio. Es algo que está a nuestro alrededor. Y es algo extraño que esto ocurra en esta edad materialista que no quiere tener nada que ver con lo sobrenatural. Hace algunos años, esto era desaprobado en las universidades. Si uno creía en algo como esto, era nada más que un plebeyo. No importa cuán inteligente fuera. No importaba si tenía buenas calificaciones en las escuelas. Si uno creía en lo sobrenatural, era una persona radicalmente equivocada. Y la gente no vacilaba en decírselo a uno. Pero ahora todo esto ha cambiado. Esto es algo realmente extraño y misterioso. Hay muchos jóvenes que se han entregado a esto, y nunca han tenido ningún estudio en la Biblia. Ahora Juan está hablando aquí a los hijos de Dios. Él nos ha dicho que debemos amarnos unos a otros y que tenemos que ayudarnos, pero que tenemos que tener cuidado. En nuestro programa anterior mencionamos que el apóstol Pablo había orado por los filipenses. Él los amaba, y él dijo: «Yo esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento». Es algo realmente maravilloso el amar. Pero usted y yo nos encontramos en este mundo malo, y este mundo en el cual vivimos nos puede devorar, nos puede engañar. Por tanto, necesitamos tener mucho cuidado. Así que Juan está diciendo: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». A veces escuchamos de algunas personas que parecen tener poderes sobrenaturales. Quizá puedan sanar, quizá puedan impartir dones, pero eso no nos entusiasma. Hay personas que nos dicen: «¿Y por qué no van a escuchar a fulano de tal?». Bueno, no queremos perder el tiempo. Se nos dice que debemos probar los espíritus. Y amigo oyente, sencillamente porque una cosa parezca ser sobrenatural, y hay muchos grupos que están presentándose en el día de hoy, podemos asegurarle que no hay nada sobrenatural en todo eso. Es nada más que un cristianismo camuflado, enmascarado. Debemos probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, los falsos profetas de los cuales Juan está hablando aquí son maestros. El apóstol Pablo lo utilizó de esa manera también. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, Pablo dice: «Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación». La profecía aquí indica el enseñar, el exhortar, el instruir y hacer esa clase de cosas. Ahora hay muchos falsos profetas que han salido. Y se nos dice aquí en el versículo 1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Amigo oyente, hay muchos que por cierto han salido, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La profecía hoy se está convirtiendo en un tema muy interesante, y creemos que esto es correcto, pero una vez más, debemos tener cuidado y notar lo que dijo el señor Roberto Anderson, que en referencia a esto dijo: «Debemos tener cuidado con las pronunciaciones elocuentes de traficantes de profecías». Pues bien,
Hay mucho de eso en el mundo en el presente. Esta gente está diciendo más de lo que dice la Escritura. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. El que un hombre venga y comience a decir, Señor, Señor, no quiere decir que nosotros debamos amarle. Quizá ese hombre sea mucho más peligroso que una serpiente. Puede estar enseñando una doctrina falsa y no estar enseñando en realidad la palabra de Dios. Quizá pueda llevar hasta una gran Biblia debajo del brazo, pero aún así necesita ser observado con mucho cuidado. Ahora el versículo 2 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan nos dice, En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí es donde comienza todo. Comenzó en Belén. Él nació en Belén y allí comenzó. Estamos hablando de la encarnación, porque el Calvario y la tumba de este jardín donde se sepultó a Cristo no tienen significado a no ser que Él sea quien dijo ser, a no ser que Él sea el Dios hombre. Y la forma en que usted puede identificar a un falso profeta es que éste negará la deidad del Señor Jesucristo. Aunque esto no quiere decir que ese profeta no hable bien en cuanto a Él. Esa gente dice que él fue una clase de joven muy destacado, que él era un niño que había nacido en el mundo y que era superior. Y la gente habla en cuanto al hecho de que él era un genio religioso, de que estaba sencillamente intoxicado con Dios, y que él probablemente tenía un mayor conocimiento de Dios y que puede haber sido alguna otra persona, algo así como un superestrella. Esta gente puede decir cosas muy buenas y muchas cosas lindas en cuanto a él, pero lo importante es, ¿fue Él el Dios manifestado en la carne? El apóstol Juan dice que Él era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Bueno, el Verbo es Dios. Él ha creado todas las cosas y Él se hizo carne. ¿Dónde? En Belén, en el momento de su encarnación. Allí vino Jesús. El gnosticismo, que es una de las primeras herejías, y Juan la enfrenta directamente, dice que Cristo vino sobre Jesús cuando Él fue bautizado y que le dejó en el Calvario. Bueno, amigo oyente, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ese bebé en Belén era mucho más que un bebé destacado, y que su muerte en la cruz no fue una muerte ordinaria, y que cuando Él se levantó de entre los muertos, Él se levantó corporalmente de entre los muertos. Él fue entregado por nuestras culpas y resucitado para nuestra justificación. Y como dijo el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora ese niño ya ha nacido, ese hijo ya ha sido dado. Amigo oyente, Él salió de la eternidad, el anciano de días. Pero ese niño en su humanidad fue concebido en la Virgen María y Él nació en Belén. Unos cuantos pastores y unos hombres sabios llegaron a adorarle. Él era mucho más que un niño precoz. Él era el príncipe de paz. Él logró la paz por la sangre derramada en la cruz. Y un día Él traerá la paz a este mundo ya cansado de guerras en el cual vivimos. Lo importante de notar de nuestra parte es que esta es la señal. Esta es la forma en que usted puede saber, puede probar los espíritus para saber si son de Dios. Tenemos que averiguar qué es lo que ellos creen en cuanto a Jesucristo. Luego Juan agrega aquí en el versículo 3 del capítulo 4 de su primera epístola, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta es la tercera vez que Juan menciona al anticristo, y él es el único escritor que menciona al anticristo, y solo lo menciona en esta epístola. Aquí tenemos esto ante nosotros otra vez, y no vamos a poder desarrollar todas las grandes verdades que hay aquí, pero Dios mediante, en la próxima ocasión, vamos a hablar un poquito más en cuanto al anticristo. Ya hemos visto en esta misma primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 22, que es un mentiroso, un engañador, que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso lo encontramos nuevamente en este pasaje de las Escrituras, pero creemos que ya hemos tenido una referencia a él antes. Y en el mismo capítulo 2, versículo 18 leemos, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, como ya explicamos anteriormente, la palabra anti puede significar dos cosas diferentes, ya que anti puede ser contra, o también puede ser en lugar de, o sea, una imitación. Hemos presentado esto tomándolo de las Escrituras. El Señor Jesucristo había dicho que muchos iban a venir en su nombre.
es decir, que lo iban a imitar. Y podemos decir que es anticristo en ese sentido, pretendiendo ser Cristo. El otro significado es contra Cristo. Tenemos dos bestias mencionadas en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La primera bestia es un gran líder político que viene. El anticristo va a gobernar al mundo, será un dictador mundial. Luego tenemos a un líder religioso que vendrá y es llamado el falso profeta. Él hará que el mundo adore a la primera bestia. Él viene disfrazado como un cordero, pero dentro de sí es un lobo. Así es que imita a Cristo. Y creemos que habrá dos hombres, y que hacen falta dos hombres para cumplir todo lo que se dice en cuanto al anticristo. Usted tendrá un gran líder político al fin del tiempo, y luego tendrá un gran líder religioso. La civilización en la cual vivimos se está preparando todo para la venida del anticristo. Es decir, que vendrá un gran líder religioso. Todas las religiones del mundo se van a unir, y existe ya esa clase de movimiento en esa dirección en el presente. Y también tenemos cierta clase de movimiento político, porque se están dando hoy hacia esto de tener un solo líder en el mundo. Él traerá paz, pero será algo temporal para este mundo. Y esa será la época más terrible que haya visto este planeta. Hablamos en cuanto a este líder cuando estuvimos estudiando allá el libro de Daniel, usted recordará. Ese es, pues, el cuadro que se nos da aquí en cuanto al anticristo. Y ya han surgido muchos anticristos, pero esos no son el anticristo. Esos son maestros que están llevando al mundo cada vez más cerca al día cuando el mundo estará preparado para aquel que finalmente aparecerá. Y bien, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy. Volveremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, en la continuación de esta primera epístola del apóstol Juan. Como siempre lo hacemos, les sugerimos ahora leer los siguientes versículos de este capítulo 4, para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Juan, y regresamos a esta sección de la cual se ha dicho que hay ciertos obstáculos que debemos sobrepasar, porque esto es un poco difícil. Uno de esos obstáculos es el área donde Satanás, por cierto, no quiere que usted y yo seamos advertidos en cuanto a él. Y esto es lo que hace este pasaje. Juan ha estado hablando en cuanto a que los creyentes deben amarse los unos a los otros. Y también dice de otros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Debemos cuidarnos de estos falsos maestros y falsos profetas que están en el mundo en el presente. La marca que puede identificar a esos falsos profetas y falsos maestros es que niegan la encarnación. Y cuando alguien niega la encarnación, la deidad de Cristo, entonces está negando su obra en la cruz, porque todo esto descansa sobre quién es Él. Tratan de denigrarle lisonjeándole. Hay un viejo dicho que dice, le blasfeman con una débil alabanza, y le alaban con una débil blasfemia. Así es como el Señor Jesucristo está siendo tratado hoy en muchas partes. Pero, amigo oyente, Él es quien dice ser tan Dios como el mismo Dios. Juan está diciendo a los hijos de Dios que ellos no deben ser engañados. Nuevamente surge la pregunta, ¿cómo puede uno saberlo? Bueno, la forma objetiva de saberlo es que ellos niegan la encarnación. También tenemos la evidencia subjetiva. ¿Y cuál es? Bueno, leamos el versículo 4 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay ninguna razón para que usted sea engañado por esta enseñanza satánica de negar la deidad de Cristo. Cierto hombre que había formado parte de cierta iglesia que negaba la deidad de Cristo, se convirtió, nació de nuevo, y entonces sus ojos fueron abiertos, y él se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado. Porque esta gente estaba negando la deidad de Cristo. Cuando este hombre descubrió que esa denominación negaba la deidad de Cristo, se salió de allí. ¿Por qué lo hizo? Bueno, ahora el Espíritu Santo moraba en él, y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay pues ninguna excusa para que usted sea engañado hoy por falsos maestros o falsos profetas. Lo que uno debe hacer es ir a Dios en cuanto a esto, pedirle que el Espíritu Santo le guíe y le enseñe. Si usted está en comunión con Él, el Espíritu de Dios va a presentarle eso de manera muy clara.
En cierta ocasión una señora escuchaba este programa y nos criticaba mucho al comienzo, hasta nos ponía en ridículo. Ella pertenecía a una de esas sectas falsas, y ella pensaba que nosotros decíamos algo que estaba en contradicción con lo que a ella le habían enseñado, y por cierto que lo estaba. Pero ella comenzó a probar esto por medio de la palabra de Dios. Y esta señora había sido nacida de nuevo, y ella fue atrapada, por así decirlo, en esa secta. Ella logró entonces que sus ojos fueran abiertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba allí para enseñarle, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y usted puede conquistar, puede dominar esas falsas enseñanzas a causa de eso. En cada creyente mora el Espíritu de Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él no estaba poniendo en duda a los romanos y su salvación. Él está diciendo que lo eran, ya que el Espíritu de Dios moraba en ellos. Pero luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que dice aquí es algo realmente maravilloso. En el capítulo 5, versículo 5 de esa epístola a los romanos, él había dicho que este era uno de los resultados de ser justificados por la fe. Él dice allí, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De esto vamos a hablar dentro de unos instantes. El amor de Dios por nosotros ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes. Ahora, ese no es el único lugar donde se menciona. También lo podemos leer en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, donde dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, por supuesto que el apóstol Pablo tiene que estar hablando aquí de esos santos superiores, de esos supersantos que ya habían llegado a una posición elevada, que solamente pensaban en cosas espirituales, aquellos que ya estaban viviendo en un nivel muy alto. Ah, no, amigo oyente. ¿Sabe usted de quién está hablando aquí Pablo? Él está escribiendo a los de Corinto, y poco antes los había calificado de bebés en Cristo. Él les ha dicho esto y todo lo que no deberían haber sido, pero que lo eran. Ahora, lo que debemos destacar es que cada hijo de Dios tiene dentro de sí al Espíritu de Dios. Ya que eso es cierto, y esa es la razón por la cual usted no necesita que se le aparezca un ángel esta noche para decirle que usted está en el lugar equivocado, lo que usted necesita es tener al Espíritu Santo como maestro. Y el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Uno no puede mantenerse lejos de la Biblia, ser ignorante de lo que enseña, ignorarla completamente y esperar que el Espíritu de Dios le guíe y le ayude. Lo que queremos decir, amigo oyente, es que esa es la razón por la cual estamos tratando de conseguir que la gente analice hoy la palabra de Dios. Porque estamos creyendo que el Espíritu de Dios abre los corazones de la gente, y eso lo vemos en las cartas. Y el Espíritu de Dios los protege del mundo en el cual vivimos. Estamos viviendo en un mundo completamente malvado. Y es necesario que seamos advertidos en cuanto a las falsas enseñanzas que se presentan en este mundo. Y nosotros podemos probarlas. Ahora aquí tenemos una prueba y es como realizar una prueba de laboratorio, amigo oyente. Esta es una prueba que le aseguramos dará resultado. Tiene un doble aspecto. Es aquella que enseña que ellos niegan la encarnación, y ese es el espíritu del anticristo. Eso es contrario a Cristo. Generalmente estos falsos maestros son personas muy atractivas, tienen mucha carisma, como se llama, y tienen una atracción, digamos, carnal para la gente, pero pueden ser probados. El Espíritu Santo está allí y es nuestro maestro y nuestro guía. Y el apóstol Juan nos habla de una manera muy directa aquí, y nos dice en el versículo 5 de este capítulo 4 de su primera epístola, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Es decir, que estos falsos maestros tienen mucha gente que les siguen. Las sectas y esos cultos del día de hoy están creciendo mucho más que el número de creyentes. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de que esto agrada a la carne, lo que nosotros no tenemos. Creemos que es algo trágico el que los creyentes usen medios carnales para atraer a la gente. Tenemos que tener mucho cuidado con los métodos que utilizamos. Si estos métodos son carnales, debemos reconocer que Dios no puede bendecir eso.
Necesitamos estar muy seguros de que la palabra de Dios está siendo predicada. No interesa si son miles de personas que forman su iglesia. Eso no es lo importante. Nosotros no estamos interesados en esto. No interesa cuántos vengan, sino si la palabra de Dios está siendo presentada. ¿Está siendo presentada en el poder del Espíritu? Eso es lo que es importante, y no mucha emoción piadosa por algún pedido sentimental que provoca que uno dé. El asunto es si la palabra de Dios está siendo predicada. ¿Está obteniendo resultados? Usted no quisiera invertir su dinero en una compañía que tiene un edificio muy hermoso, donde su presidente es un hombre muy elegante, muy agradable por cierto, tiene carisma. Pero si usted quiere poner su dinero en esa compañía, usted querrá saber si están ganando dinero o no. ¿Está obteniendo resultados? ¿Está pasando algo allí? Creemos que Dios espera que nosotros utilicemos un poco de ese sentido común consagrado cuando estamos tratando en el área de la religión. Ellos son del mundo, dice aquí Juan. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Antes, cuando estábamos usando a Caín y a Abel como ilustración, es decir, cuando Juan los estaba usando como ilustración, lo que él quería enseñar era que Caín no era un hijo de Dios. Él no quiso decir que éste no era religioso porque, bueno, él presentó un sacrificio, una ofrenda. Y pensamos que su ofrenda era mucho más hermosa que la de Abel. La ofrenda de Caín era algo realmente hermoso, tenía los frutos del campo. Pero el sacrificio de Abel era algo sangriento y esto era algo repugnante para algunas personas. Pero ese fue el sacrificio que Dios aceptó porque reconoció el pecado del hombre y la necesidad de un Salvador. Y Caín no reconoció eso para nada, porque la carne depende de sí mismo, no depende de Dios. Y usted debe notar, amigo oyente, que Juan está presentando esto de una manera muy clara para nosotros, que lo importante es que Cristo Jesús es quien dijo ser. Eso es lo que nosotros debemos notar con toda claridad si la enseñanza es cierta o no lo es. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 4 de esta primera epístola, Juan dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En nuestro ministerio uno aprende a utilizar la Biblia como un medidor Geiger. Uno de estos aparatos indica si hay uranio o no lo hay en las rocas o en el suelo. Así es que uno puede utilizar la Biblia como un medidor Geiger en la congregación. Y amigo oyente, los niños siempre responden a esto. Uno puede tener mucha confianza en esto, y esa es la confianza que tenemos en este ministerio radial, que el pueblo de Dios va a escuchar. Y sabe una cosa, amigo oyente, no esperamos que la otra clase de gente escuche. Si ellos no quieren escuchar, todo lo que tienen que hacer es apagar la radio. Nosotros nunca les pedimos nada, sino que es el pueblo de Dios el que apoya esta obra. Después de todo, debemos recordar que el arca fue llevada en los hombros de los sacerdotes. El arca nos habla de Cristo, y si nosotros queremos llevarle a Él al mundo, tenemos que llevarlo sobre nuestros hombros. Juan estaba seguro de quién era el Señor Jesucristo. Juan podía decir esto: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego Él nos presenta el propósito de su Evangelio. Allá en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículos 30 y 31, Juan dice: hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan tenía una evidencia que no daba lugar a dudas, que era indestructible, de que Jesús era quien decía ser. Juan sabía eso, y eso es algo de lo cual nosotros necesitamos estar seguros en este día. Ahora, al llegar al versículo 7 de este capítulo 4 que estamos estudiando, llegamos otra vez al tema de esta sección. Dios es amor, y sus hijos deben amarse los unos a los otros. Leamos este versículo 7 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es una sección realmente maravillosa, amigo oyente. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios.
Ahora debemos tener cuidado de notar lo que estamos hablando aquí. Luego de haber recibido la advertencia en cuanto a los falsos maestros, que no tienen que ser amados, tenemos que decir eso claramente, y nosotros nunca oramos por ellos. No queremos presentar algo que suene a piadoso aquí y decir, bueno, vamos a orar por ellos. No lo estamos haciendo, amigo oyente. Ellos son hijos del diablo. No estamos orando por ellos. Estamos orando por el pueblo de Dios. Estamos orando por el pecador perdido que va a acudir a Cristo. Si nosotros podemos presentarle la palabra a Él, entonces Él regresará a Cristo. Así es que, habiendo dado una advertencia en contra de estos falsos maestros que no deben ser amados, repetimos, Él regresa a este tema en esta sección, que los creyentes deben amarse los unos a los otros. Y debemos tener cuidado de notar lo que Él está hablando aquí cuando dice amor. Ya hemos tratado con esto anteriormente, que la palabra amor aquí no es eros. No se está hablando aquí del sexo. El amor al cual se está refiriendo Juan aquí es el amor que se conoce como ágape. No es algo sentimental, no es algo sexual, no es un amor social. Es un amor sobrenatural. Es lo que el Espíritu Santo puede poner en nuestros corazones. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso real y verdadero para nosotros. El amor de Dios. Y solo el Espíritu de Dios puede darnos la habilidad de poder extender ese amor a los demás. La norma aquí, Él nos presenta claramente, es el amor de Dios. Él dice en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí tenemos otra prueba de si usted es un hijo de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Aquí no estamos preguntando si usted ama a su mamá o a su papá. No estamos preguntando si usted ama a su esposa o a su esposo, a sus hijos o a sus primos. No estamos preguntando eso. Lo que sí estamos preguntando es si usted ama a los otros creyentes. Ahora quizá alguno conteste, bueno, yo amo a algunos de ellos. Bien, eso es bueno, amigo oyente. Usted se está dirigiendo en la dirección correcta. Pero hay algunos que son difíciles de amar. Eso lo podemos decir. Pero, amigo oyente, nosotros podemos amarles en el sentido de que podemos tener interés en ellos y podemos hacer eso. Esto no indica necesariamente que vamos a ir a abrazarlos a cada rato. No creemos que eso sea algo esencial. Existe demasiado de eso en círculos cristianos. Quizá eso sea algo bueno para las películas, que se besen uno al otro. Pero a nosotros se nos dice que debemos besarnos con ósculo santo, y esa es una clase diferente de beso. No vemos que eso quede en el presente, pero usted puede demostrar su amor por otros, amigo oyente, por medio de su interés en ellos. Eso dará su resultado. Luego Él nos da otra definición de Dios. Él dice, Dios es amor. Ya teníamos otra definición antes. Dios es luz. Llegamos ahora a esta segunda división principal que hemos comenzado. Hemos estado en esto desde que comenzamos el capítulo 2, en realidad, pero ahora, en esta sección que tenemos ante nosotros, Él nos presenta esta definición. Dios es amor. Y esa es la norma del amor. Dios es amor. Y en la primera parte del versículo 9 del capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Juan, leemos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Él nos da una ilustración aquí de la misma manera en que lo hace el apóstol Pablo. Y uno se pregunta, ¿cómo me ama Dios? Bueno, usted no lo puede ver en la naturaleza. En la naturaleza, usted puede hallar un diente sangriento y zarpas afiladas. Pero usted puede encontrar el amor de Dios en el Calvario. Usted puede encontrar el amor de Dios manifestado allí. El versículo 9 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios ha demostrado su amor, amigo oyente. Como dice el apóstol Pablo, Él entregó su vida por nosotros. Esa es la prueba. Por un hombre justo, quizá alguno se atrevería a entregar su vida. No sabemos si usted pudiera lograr que alguien dé su vida por usted en el presente. Creemos que podría tener un problema allí. Pero Dios ha demostrado su amor. Él entregó a su Hijo a que muriera por usted, y lo entregó para que muriera por usted, no después que usted hubiera asistido a la escuela dominical durante muchos domingos, sin perder ninguno durante 5 años. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, cuando no teníamos fuerzas, cuando estábamos perdidos, cuando éramos casi imposibles de amar. Entonces fue cuando Dios nos amó.
Y la explicación, amigo oyente, se encuentra en Él y no en nosotros, porque nosotros no somos fáciles de amar. Vamos a continuar con esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le urgimos a leer los versículos restantes de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Que el Señor le bendiga en gran manera. Regresamos hoy, amigo oyente, a esta importante sección que tenemos aquí en el capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Juan. Nos encontramos en un pasaje que se le ha llamado Dios es amor. Tenemos 3 definiciones en realidad en este pequeño libro, en esta pequeña epístola del apóstol Juan. Primero, Dios es luz, y eso lo pudimos apreciar en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Ahora estamos en el mismo corazón de la epístola, esta sección Dios es amor. Eso comenzó en el capítulo 2, versículo 3, y continúa a través de este capítulo 4. Luego en el capítulo 5 tendremos lo que se llama Dios es vida. Así es que aquí se presentan estas 3 grandes definiciones en cuanto a Dios. Ellas constituyen las divisiones de este maravilloso libro. Comenzando con el capítulo 4 tenemos lo que algunos han llamado un paréntesis. Quizá no sea tanto como eso, pero es por cierto como una luz roja que se ha colocado, una señal de advertencia que nos indica que debemos detenernos, mirar y escuchar. Este asunto de amor debe hacerse con juicio y conocimiento. Nosotros debemos amar a los creyentes, pero debemos estar seguros que los creyentes no son falsos maestros y debemos probarlos, como Él nos lo ha dicho con toda claridad. Se nos dice que debemos probar los espíritus. También que hay falsos profetas por allí que están enseñando cosas falsas. En los días de Juan, por ejemplo, estaban los ascéticos y los gnósticos de Corinto. Ellos negaban la humanidad de Cristo y al hacer eso, negaban también la deidad de Cristo. Ellos hacían de Él una persona muy rara y extraña, por cierto. Por alguna razón, el pueblo de Dios siempre ha sido un poco crédulo. Hay muchos creyentes que son víctimas, como dijo el Dr. Robinson, aquel gran erudito en griego, que dijo hace muchos años que los creyentes son víctimas de las últimas modas y de las farsas y tonterías espiritualistas que se presentan. Y hay mucho de esto en nuestro día. Así es que Juan nos presenta aquí esta advertencia para que tengamos cuidado. Un maestro falso negará la encarnación de Cristo. No nos venga a decir, amigo oyente, que el nacimiento virginal no es algo importante. Alguien preguntó, ¿puede uno ser un creyente y negar el nacimiento virginal? Y la respuesta es un rotundo no, amigo oyente, eso no puede ser. Eso es imposible, porque allí se encuentra exactamente la señal de un falso profeta o de un falso maestro. Cuando usted destruye el nacimiento virginal, usted destruye también su muerte en la cruz por los pecados del mundo, y su resurrección corporal. En otras palabras, usted arruina la fe cristiana, y esa es la razón por la cual el nacimiento virginal ha llegado al punto donde ha sido objeto de tanta negación en nuestros días. Y eso, por supuesto, revela a un falso maestro inmediatamente. Al Hijo de Dios se le ha dado el Espíritu de Dios para que le guíe. Y comenzando con el versículo 7 en este capítulo 4, Juan regresa a hablar a los hijitos nuevamente en cuanto a ese gran tema del amor. Hemos recorrido algo de este terreno con anterioridad, pero es bueno que regresemos y hagamos un repaso bueno y saludable. Leamos entonces el versículo 7 otra vez. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. A través de todo esto, la palabra utilizada para amor es la palabra ágape. Ágape es la forma de amor más elevada y está por encima del amor sexual, por encima de las relaciones humanas. Es decir que usted puede amar a su esposa, o a su madre, o a su padre, o a sus hijos, a sus primos, como hemos dicho, pero de eso no es de lo que está hablando Juan aquí. Él está hablando de aquello que es sobrenatural, y no es algo sentimental, no es algo sexual, tampoco es algo social. O sea que no es la clase de amor a los amigos con los que les gusta estar. Esto tiene que ver con la clase de amor con la cual Dios ama. Y este es un versículo que algunos utilizan en mala forma. Quizá usted no lo haya hecho, pero sabemos que hay algunos jóvenes
que utilizan este versículo para cortejar a una muchacha y mencionan este versículo 7 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Dicen, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Pero la clase de amor a la cual ellos se están refiriendo no es la misma clase de amor de la cual Juan está hablando aquí, de eso estamos seguros. Han interpretado mal este versículo. Ellos tienen que admitir que no tienen propósitos muy elevados cuando citan el versículo en esa forma. Así que puede ser utilizado mal. Amados, amémonos unos a otros. Es decir, creyentes, a los creyentes. Quiero decir que esta es la prueba decisiva, esta es la prueba del ácido que comprueba si uno tiene o no tiene una moneda genuina, real, verdadera. Así es como podemos comprobar las monedas, y esa es la forma en que los creyentes son probados. Y es algo que creemos debe ser enfatizado en el presente. Debemos probar a los espíritus, y por tanto debemos amar a los hermanos. Amados, dice aquí Juan, amémonos unos a otros, es decir, a los creyentes, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, considerándolo desde el punto de vista humano, cuando usted se encuentra con una persona que dice que es creyente, y usted descubre que esa persona le ama, y que ama también a los demás creyentes, entonces esa persona es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo. En nuestro ministerio radial muchas veces recibimos cartas de personas que se expresan de una manera que probablemente no utilizarían si nos hablaran personalmente. Pero recibimos cartas de nuestros oyentes donde nos dicen que nos aman. Y eso nos gusta mucho porque nos agrada que los oyentes se expresen de esa manera. En cierta ocasión, una familia escribió, ustedes llevaron a nuestros 2 hijos a los pies del Señor. Bueno, eso es para nosotros una evidencia de que ellos son hijos de Dios, que han nacido de nuevo y que nos escriben. Ahora el versículo 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto se volverá a repetir en el versículo 16, de que Dios es amor. Así es que esto se nos presenta 2 veces aquí. El Dr. Ironside tiene una historia que contar que está relacionada con esto, y vamos a mencionarla aquí porque creemos que nos revela de una manera maravillosa que solo el cristianismo revela el Dios de amor. Escuche la historia del Dr. Ironside. Hace algunos años, decía él, una dama que se enorgullecía de pertenecer a la intelectualidad, me dijo, yo no tengo uso alguno para la Biblia o para la superstición del cristianismo y los dogmas religiosos. Para mí es suficiente saber que Dios es amor. Bien, le dije, ¿lo conoce usted a Él? Y ella respondió, por supuesto que lo conozco. Todos sabemos eso. Y esa es una religión suficiente para mí. Yo no necesito los desarrollos de la Biblia. Luego el Dr. Ironside le dijo, ¿cómo descubrió usted que Dios es amor? Y esta mujer respondió, bueno, todo el mundo sabe eso. Y él le hizo otra pregunta, y dijo, ¿le conoce a él la gente de la India? ¿Qué me puede decir de esa pobre mujer apesadumbrada que arroja a su niño en el río sagrado Ganges para que sea devorado por los cocodrilos como un sacrificio por sus pecados? ¿Conoce ella que Dios es amor? Y esta mujer respondió diciendo, bueno, ella es ignorante y supersticiosa. Y el Dr. Ironside luego dijo, ¿qué me dice de los habitantes de las selvas del África, que se inclinan ante dioses de madera y de piedra, que están constantemente atemorizados por esos fetiches creados por ellos mismos, y de los pobres paganos en otros países? ¿Conocen ellos que Dios es amor? Y ella respondió, bueno, quizá no lo saben, pero en un país civilizado nosotros lo sabemos. El Dr. Ironside entonces le hizo esta pregunta, ¿cómo es que nosotros lo sabemos? ¿Quién nos dijo eso? ¿Dónde hallamos eso? Y ella respondió, yo no entiendo lo que usted quiere decir, yo siempre he sabido eso. Y luego él le dijo esto, yo quisiera decirle esto, señora, que nadie en el mundo sabía esto, sino hasta cuando fue revelado del cielo y presentado en la palabra de Dios. Está allí y en ningún otro lugar. No se encuentra en toda la literatura de la antigüedad. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese amor de Dios? ¿Cómo fue revelado? Y luego le dijo esto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hasta aquí lo que dijo el Dr. Ironside. Ahora, cuando dice en este versículo 9,
a su Hijo unigénito, encontramos en este versículo algo para aquellos que quieren robarnos de la deidad de Cristo. Cuando a Él se le llama el Hijo unigénito, indica que aquí existe una relación única, singular. Y es que Él no fue creado o procreado, porque Dios llamó en realidad a los ángeles sus hijos. Él les llama a aquellos que confían en Cristo hijos de Dios. Pero aún así, está claro que el Señor Jesucristo es el Hijo unigénito. ¿Sabía usted que Dios había dicho lo mismo a Abraham, que él tenía que ofrecer en sacrificio a su hijo, su único, Isaac? Bueno, para ese entonces, él ya tenía a Ismael. Y más adelante él tenía otros. Pero Ismael era su hijo, y lo era tanto como lo era Isaac. Quizá Ismael se parecía tanto a su padre como se parecía a Isaac. Pero este último, Isaac, era llamado el único. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque es único. El nacimiento suyo fue milagroso. Él tiene una relación única, singular. Por tanto, el Señor Jesucristo ocupa su posición en la deidad como el Hijo, de la misma manera en que Dios el Padre la ocupa como Padre. Pero esto no quiere decir que Él es un Padre humano, sino que Dios es un Espíritu, como dijo el Señor Jesucristo mismo. Amigo oyente, eso nos presenta la unicidad del Hijo de Dios, la singularidad del Hijo de Dios. Su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y eso es algo extraño. ¿Cómo vamos a vivir por Él? Vamos a vivir por Él porque Él murió. Su muerte nos da vida. Notemos lo que dice aquí en el versículo 10 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Dice Juan, «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Ya hemos visto esto anteriormente, lo vimos cuando estudiamos allá el capítulo 2 al comienzo, en el versículo 2 donde dice, «Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Lo que tenemos aquí es algo notable de veras. Reconocemos que hay diferentes palabras que son utilizadas para propiciación. Debemos decir que es la misma palabra, pero una forma diferente de ella. El énfasis aquí es sobre el hecho. Como dijo ese gran erudito en griego, el Dr. A.T. Robinson, la palabra propiciación aquí es acusativa, en oposición a la palabra huión, o sea, el Hijo. De modo que la palabra significa en realidad propiciatorio. En el Antiguo Testamento era la palabra expiación, y es la palabra que significa cubrir. Es un cuadro de ese propiciatorio que se encontraba en el tabernáculo. Permítanos presentar esto de la manera más sencilla posible. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, había un arca. En la parte de arriba del arca estaba la tapa, que era sumamente ornamental. Había sido construida de oro sólido, y sobre ella había 2 querubines. Ellos miraban hacia abajo, a la tapa del arca, y era algo hermoso, por cierto, porque el arca había sido construida de madera de acacia, y había sido incrustada con oro, y la parte de afuera había sido cubierta con oro. Y este era el propiciatorio donde ellos se encontraban con Dios. Es decir, la nación se encontraba con Dios en la persona del sumo sacerdote. Una vez al año, y solamente una vez al año, él entraba allí y derramaba sangre sobre el propiciatorio. ¿Y qué hacía de esto un propiciatorio? Esa era la única forma en que ellos podían encontrarse con Dios. Dios les amaba, pero Él no se dejó llevar por el amor y les dijo, «Ustedes pueden venir de cualquier forma», sino que esta era la forma en que ellos tenían que acercarse a Dios. Y en ese gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y salpicaba el propiciatorio con sangre. Eso indicaba que la nación había sido aceptada por otro año más, y ellos tenían que repetir eso una y otra vez cada año. Ahora el Señor Jesucristo es llamado aquí la propiciación por nuestros pecados. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo allá en el 3 capítulo de su epístola a los Romanos. Eso indica que Él es el propiciatorio por nuestros pecados. Jesucristo mismo es el propiciatorio porque Él murió aquí en la cruz. Él fue entregado por nuestras ofensas. Él fue resucitado para nuestra justificación y Él ha realizado la expiación por nuestros pecados para que usted y yo, amigo oyente, podamos entrar sin temor ante su trono de gracia. Ese es un trono de gracia porque allí hay misericordia para nosotros. Eso es lo que Él hizo, y esa es la forma por la cual Dios ha demostrado su amor. Ahora aquí tenemos 2 definiciones de Dios, como usted puede notar.
En el versículo 8 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan, que estamos estudiando, dice, Dios es amor. Y también lo encontramos en el versículo 16 de este mismo capítulo. Muy bien, eso es algo maravilloso. Pero debemos notar que no podemos decir nosotros, Dios es misericordia. Tampoco podemos decir, Dios es gracia. Ni siquiera podemos decir, Dios es justicia. Usted puede decir que Dios es santo, porque así es como es Dios. Ahora no podemos decir esas otras cosas, pero sí podemos decir, Dios es amor. Y una vez más, debemos repetir que Dios no nos salva por amor. Él nos ama, y no queremos perder de vista eso. Pero Dios no puede abrir la puerta de atrás del cielo y hacernos entrar cuando nadie esté mirando, porque Él nos ame. Dios no puede abrir las puertas del cielo y hacernos entrar por la puerta principal. Dios no puede hacer eso, y Dios no va a hacer eso. A veces los jueces de nuestra tierra, de nuestras naciones, sucumben a la tentación del dinero o de la influencia que pueden tener las personas. Pero eso no ocurre en el cielo. Amigo oyente, aunque Dios le ama, Él no le salva a usted por amor. Dios no le puede salvar por amor, sino que Dios tenía que hacer algo porque Él es un Dios santo y justo, y lo que Él hace es justo. Así es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí para pagar el castigo por nuestro pecado. De modo que Dios ahora puede extender su mano a nosotros y salvarnos. Solamente en base a esto es que un Dios santo puede salvarnos. Él no nos puede salvar de ninguna otra manera. Así es que Cristo es el propiciatorio. Allí es donde Dios revela su amor. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, Él puede decir aquí en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amigo oyente, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en la realidad, Él nos amó a nosotros. Nosotros no le amamos a Él primero. Dios no hizo esto porque nosotros fuéramos personas muy atractivas, o porque fuéramos personas muy buenas, o porque prometimos hacer algo. Dios hizo esto cuando éramos aún pecadores. Entonces fue cuando Cristo murió por nosotros. Eso es algo muy importante que debemos reconocer en el presente, que usted y yo somos pecadores y que Dios nos ama. Dios nos amaba cuando éramos aún pecadores. Entonces fue cuando Cristo murió por nosotros. Dios lo hizo entonces y Dios nos amaba entonces. Pero Él preparó una forma para nosotros y Él ha presentado con toda claridad que nosotros tenemos que aceptar esa forma de llegar a Él. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo oyente, o usted va a Él por el camino que Él ha trazado, o usted no puede ir a Él. No tiene sentido el hablar que Dios es amor y que todo va a resultar bien. Amigo oyente, el resultado será que los perdidos van a ir a una eternidad de perdición y los salvados serán salvos también por la eternidad. En ese sentido las cosas sí van a resultar bien. ¿Cómo van a resultar para usted, amigo oyente? Darán buen resultado si usted se acerca a Dios por el camino que Él ha trazado. Esto es de suma importancia. Ahora, en el versículo 11 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios ha demostrado su amor. Por tanto, usted y yo debemos amar en el mismo nivel. Juan dice, Amados, si Dios nos ha amado así, y eso nos hace pensar en su amor. Dios dio a su Hijo por nosotros. Él nos amó lo suficiente, hasta lo sumo. Su Hijo fue la propiciación por nuestros pecados. Ahora, si nosotros amamos a los que nos aman, entonces hay un motivo para nosotros para amarnos y no hay valor en eso. El Señor dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Nosotros debemos amarnos unos a otros. Eso nos gusta mucho cuando Él dice, debemos. Eso es lo que quiere decir. Él quiere decir que esto no es un simple sentimiento barato, como piensan muchas personas, sino que Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si le amamos de veras, Él dice, guardad mis mandamientos. Y este es su mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué le parece, amigo oyente?
¿Quiere usted decirnos que aborrece a los creyentes aquí y que aún así ama a Dios? Amigo oyente, permítanos ser francos con usted hoy. Si usted no puede demostrar eso en su vida, demostrar que usted tiene amor por los demás creyentes, entonces hay una gran duda de si usted es o no es un hijo de Dios. Existen muchas tonterías en el presente, y aquí no se está hablando de dar palmaditas en la espalda o de llamar a alguien hermano o ser muy amable en la iglesia, sino que debemos preguntarnos si en realidad nos preocupamos, si tenemos el verdadero interés por los demás creyentes. ¿Le interesa a usted esparcir su palabra? ¿Tiene usted interés en servirle? Eso es lo que es importante. El Señor Jesucristo podía decir desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo dijo en su último momento el primer mártir cristiano. Esteban dijo eso. ¿Puede usted perdonar de esa misma forma? ¿Puede usted perdonar a aquellos que le han herido, que le han hecho daño y que profesan ser hijos de Dios? Amigo oyente, si ellos no pueden retornarle ese amor, entonces hay serias dudas de que ellos sean hijos de Dios. Esa es la prueba real, esa es la prueba verdadera, y eso duele un poco, ¿verdad? Porque nosotros no escuchamos hablar de estas cosas en pequeños estudios o en reuniones familiares donde se habla de cómo vivir la vida cristiana, cómo llevarse bien con la esposa. Este es el fundamento, la base de todo esto. Y si usted le ama a Él, entonces debemos también amarnos los unos a los otros. Y aquí nos detenemos por hoy. En nuestro próximo programa proseguiremos con este interesante estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Es nuestra ferviente oración que Dios le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Juan, y volvemos al capítulo 4 y comenzaremos nuestro estudio hoy con el versículo 12. Estamos avanzando muy lentamente en este estudio porque creemos que esto es de suma importancia en la época en que vivimos. Muchos pastores dicen que este es el libro que ellos quieren enseñar en sus iglesias porque es un libro que tiene mucho significado para los creyentes. Ahora, el versículo 12 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan nos dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Note usted que Juan dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, esta es una declaración que da lugar a ciertos ataques porque recibimos cartas de gente cuando uno dice que nadie ha visto a Dios jamás. Esta gente nos presenta ilustraciones de las Escrituras de aquellos que han visto a Dios. Y comienzan diciendo, por supuesto, que Adán fue el primero que le vio. Esta gente habla en cuanto a esto. Y luego dicen que Moisés habló con él cara a cara. Y que Dios le colocó en una hendidura de la roca y pasó por allí. Y luego mencionan a Isaías capítulo 6, donde él nos dice, Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. También encontramos que Ezequiel tuvo visiones de Dios, y que el Señor se apareció a Daniel y aún a otros. Sin embargo, podemos decir, como Juan dijo en su propio Evangelio, el capítulo 1, versículo 18, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto simplemente quiere decir que cuando Dios apareció a los hombres en el Antiguo Testamento, ellos no vieron a Dios, porque Dios es un espíritu. Y así es como uno le adora a Él. Lo que ellos vieron se conoce como teofanía, es decir, que Dios se manifiesta a sí mismo en alguna forma a esta gente, pero que Él no se manifestó a sí mismo en su totalidad. Así es que puede decirse, como expresa Juan en su epístola, aún después que el Señor Jesucristo ha ascendido a los cielos, Él puede decir, nadie ha visto jamás a Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto al Padre. Pero ¿cómo le vieron? Velado, cubierto en carne humana. Y de tal manera que las multitudes no le conocieron. Y Él vivió en Nazaret, vestido, por así decirlo, de carne humana. Ellos no sabían que Él era el Hijo de Dios. Nadie ha podido ver a Dios en toda su gloria. Eso es cierto aún hoy. La única forma en que ellos pueden saber en cuanto a Dios es observando a los creyentes. Y lo que Juan está tratando de señalar aquí es sencillamente esto, que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios entonces mora o vive en nosotros. O sea que Dios puede manifestarse a sí mismo hoy a través de los creyentes que se aman unos a otros. Y el mundo puede ver eso.
Amigo oyente, el mundo no puede saber nada en cuanto al amor de Dios. Los pecadores en realidad no saben nada en cuanto al amor de Dios. Y Dios todavía tiene que demostrárnoslo en la cruz, y lo hizo cuando Cristo murió. Él hizo eso por el Espíritu Santo. Ese amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fue dado para nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Esa es la única manera en que nosotros podemos conocer en cuanto a Él. Y aún es cierto, no hay nadie que busque a Dios. Así es que Dios ha venido a buscar a los hombres, y Él vino hace más de 2000 años manifestándose a sí mismo en el Señor Jesucristo. Y todo lo que yo sé en cuanto a Dios es lo que conozco en la persona de Cristo. Yo no sé cómo se siente Dios en cuanto a ciertas cosas. No sé qué es lo que Él piensa en cuanto a ciertas cosas. Pero puedo seguir al Señor Jesús y puedo escucharle a Él. Y sé qué es lo que Dios está pensando. Puedo sentir el latir del corazón de Dios y sé cómo Él se siente en un funeral. El Señor Jesús lloró. Y luego Él se entristeció en cada funeral que estuvo presente. Y sabemos también cómo se siente Él en cuanto a los niños pequeños. Sabemos eso porque Él vino y manifestó a Dios. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo malvado en el presente. Y desafortunadamente hay demasiados de nosotros que estamos tratando de complacer al mundo en lugar de predicarle al mundo. Estamos más preocupados en cuanto a lo que el mundo piensa en cuanto a nosotros. Lo importante, amigo oyente, es qué es lo que ellos piensan de Cristo y qué es lo que piensan de quienes lo representamos a Él en el presente. Alguien ha expresado esto de la siguiente manera. A la edad de 20 años no nos importa lo que el mundo piense de nosotros. A la edad de 30 años nos preocupamos por lo que el mundo pueda estar pensando de nosotros. A la edad de 40 años descubrimos que no está pensando en nosotros para nada. Y eso es cierto. De todos modos, nosotros somos testigos ante el mundo. ¿Y cómo va a testificar usted, amigo oyente? Predicando la palabra. Eso es importante. Pero luego el mundo ve que no hay amor entre los creyentes y el mundo está padeciendo o sintiendo una gran hambre por el amor. No saben lo que es. Las definiciones de la gente del mundo son palabras de 4 letras. Se deletrea sexo. Ese es el único amor del cual el mundo conoce en el presente. Pero no conocen nada en cuanto al amor de Dios. No saben lo maravilloso que Él es. Y ni usted ni yo lo sabemos. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero Él puede ser manifestado en nosotros. Platón expresó algo en cuanto a esto y creemos que él estuvo en contacto con el judaísmo. Él dijo, la vida radiante es la sombra de Dios. Esa es una buena definición. David, por su parte, dijo que él se cubre de luz como de vestidura. Y una vestidura es algo con lo cual uno se puede cubrir. Dios se cubre a sí mismo con luz. Aquello que sirve para revelar es precisamente lo que lo cubre. Porque la luz es tan brillante. Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y Él le envió a donde nosotros pudiéramos verle. Y Él es aquel que es Dios, y esa es la única manera por medio de la cual usted y yo vamos a conocer a Dios. Eso es muy importante de saber de nuestra parte. Debemos decir que el mundo no está viendo mucho de esto. Y aún así, el mundo le ha visto a Él en las vidas de muchos creyentes destacados. Ahora el versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y amigo oyente, esto no es un amor humano. Usted y yo no podemos lograrlo. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, etc. Pero el amor es el que encabeza la lista. Ahora hay muchos que creen que el amor es el fruto y que los demás salen del amor. Y si usted lee la primera epístola a los Corintios capítulo 13, puede llegar a la misma conclusión, que el gozo es producto del amor y que la paz también sale del amor. Cuando Chiang Kai-shek estuvo gobernando a China, él no era creyente, era un verdadero pagano. Algunos misioneros que lo conocieron decían que este hombre llegó a ser un verdadero creyente, nacido de nuevo. Bueno, no lo sabemos y no estamos discutiendo eso, pero en ese entonces era un pagano y tenía una esposa creyente. Y él decía, no puedo comprender a estos creyentes. Ellos han sido tratados de la manera más abominable aquí.
Han sido robados, castigados, muchos de ellos han sido asesinados y han sido perseguidos de una manera terrible. Y aún así, no encontré a ninguno de ellos que tomara represalia, y en cualquier oportunidad que puedan hacer algo por la gente o por China misma, están listos y dispuestos a hacerlo. No los comprendo. Y su esposa le dijo, lo que estás viendo es la esencia misma del cristianismo. Ellos hacen eso porque son creyentes. Y amigo oyente, necesitamos muchos paganos más que puedan ver eso en la vida de los creyentes en el presente. Esto es algo que se ha descuidado en el día de hoy. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que se hable de esto, ya sea por radio o en la iglesia o en cualquier otro lugar? ¿Escucha usted hablar de esto en esos pequeños seminarios o en esos cursillos que se presentan? ¿Es esto lo que se enseña que es algo básico? Amigo oyente, no es necesario preocuparse del lugar que ocupa la esposa en un hogar, si ella debe o no debe obedecer al esposo, si él es o no es la cabeza del hogar, y todos esos argumentos que se presentan hoy. Si él ama a su esposa y hace como dice la Biblia, que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ella es la mujer que usted ama, usted entregaría su vida por ella. Y la esposa puede decir, le amo con todo mi corazón. Yo haría cualquier cosa por él. No creemos entonces que uno necesite muchas reglas y normas por las cuales regirse. En cierta ciudad del oeste norteamericano se levanta un monumento en honor a la mujer pionera. Esta mujer pionera, vestida al estilo de los colonizadores de esa época, una muchacha joven, tiene 5 niños que la rodean, asidos de esas faldas largas que usaban en aquellos días. Ella tiene en su mano un rifle, delante de ella se encuentra su esposo, y ella está cargando un rifle mientras él dispara otro. Él está allí protegiéndola a ella. Y amigo oyente, no creemos que esta mujer necesitara ninguna clase de cursillos o conferencias en cuanto al sexo. Ella tiene 5 hijos. Sabemos que podría darle lecciones a algunos en cuanto a eso. Tampoco creemos que fue necesario que ella escuchara alguna conferencia sobre cómo retener a su esposo. Ella no tenía ningún problema en retenerlo. ¿Por qué? Porque se amaban el uno al otro, amigo oyente. Estaban unidos. ¿Y cuán maravilloso es eso? Ah, si los hijos de Dios pudieran solamente manifestar el amor de Dios a cuantos les rodean. Aquí dice que su amor se ha perfeccionado en nosotros, se desarrolla en nosotros. Esto es algo que crece en nosotros. Y este versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y esa es la verdadera prueba. El Espíritu Santo mora en cada creyente. En el versículo 4 habíamos leído, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En usted, amigo creyente, mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede producir ahora este amor en su corazón. Usted no lo puede producir. Yo tampoco lo puedo producir. No puedo amar de esa manera. Mi inclinación natural es que si alguien me golpea, yo devuelvo ese golpe, y quizá más fuerte de lo que lo recibí. Pero el Espíritu de Dios, si mora en nosotros, si nosotros estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a manifestar esa clase de amor al mundo. Y en el versículo 14 nos dice Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Este es el testimonio del Evangelio. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Este es el propósito de nuestro amor. Esto no es algo descuidado o empalagoso. Nuevamente tenemos que volver a repetir esto, que el amor cristiano no es algo sentimental, no es algo sexual, no es algo social, no es algo que uno aprecia en un banquete de una iglesia. Es algo que se revela a sí mismo cuando llevamos a Cristo a un mundo perdido, a los pecadores. Así es como nosotros manifestamos nuestro amor. Es difícil comprender. Uno puede hablar con misioneros que han ido a muchos lugares, misioneros que han estado en Israel, por ejemplo, en África, en el Líbano, en Turquía, en muchos lugares de Europa, Francia, Italia, aún en nuestras Américas. Y una de las cosas que uno sabe de estos misioneros es que aman a la gente. Muchas de las personas que ellos aman han sido muy difíciles de amar, pero tienen un amor para con ellos. Y cuán maravilloso es poder observar esto. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están llevando el Evangelio a estas personas. Y eso es lo que Dios les ha encomendado a ellos que hicieran. Cuando llegaron a ese lugar, quizá no les amaban al principio, pero después de haber trabajado junto con la gente, uno los puede llegar a amar a ellos.
o si no, uno no es un hijo de Dios. Y Juan nos dice aquí en el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Allí es donde uno comienza con él. No nos venga a decir, amigo oyente, que el nacimiento virginal del Señor Jesús no es importante. Muchas veces usted ha oído predicar en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo y el énfasis del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que todo esto sucedió conforme a las Escrituras. Y amigo oyente, si Él no es quien dijo que era, entonces su muerte y su resurrección es algo que no tiene ningún significado, y tendríamos entonces el hecho de que Él no fue resucitado de entre los muertos. Pero toda la evidencia está del lado de que Él sí resucitó, y la prueba es su nacimiento virginal. Él fue quien dijo ser, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios permanece en Él y Él en Dios. Esa es la razón por la cual Él podía decir, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Él hizo esta tremenda declaración, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible algo así? Porque Él ha hecho esa declaración anterior, que lo que Dios hace, Él lo hace, que Él va a resucitar a los muertos y que va a juzgar a todos los muertos. Esta es la razón por la cual Él puede decirle a usted hoy, debido a quién es Él, que si usted escucha su voz, si usted cree en esa voz, usted entonces puede ser salvo. Y los versículos 15 y 16 juntos nos dicen, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Todo esto está entretejido de tal manera que no se puede desatar. Uno no podría decir que ama a Dios y que es un hijo de Dios, y aborrecer a su hermano aquí. Ahora, esta es la segunda vez que Juan nos presenta esta definición. Dios es amor. Y una forma fácil de recordar esto es que se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Usted puede entonces multiplicar 4 por 2 y el resultado es 8. Y es en ese versículo donde ocurre por primera vez. Luego multiplica 8 por 2 otra vez y el resultado es 16. Y es en ese versículo donde estamos ahora precisamente. Tenemos entonces que estos dos versículos, los versículos 8 y 16 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan, nos dan la definición de que Dios es amor. Ahora, siguiendo adelante con el versículo 17, leemos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Eso quiere decir completo. Es decir, si usted y yo amamos a Dios y amamos al Señor Jesús y nos amamos los unos a los otros como hermanos y hermanas en la fe, entonces esto nos puede dar confianza. No tendremos ningún temor en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En otras palabras, nosotros somos como es el Señor Jesús. Él fue resucitado de entre los muertos, se nos dice aquí, y Él tiene vida. Y nosotros tenemos vida también. Él se encuentra allá arriba por nosotros. Nosotros estamos en Cristo y somos aceptos en el amado. Por tanto, podemos ir y decir aquí en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No hay nada que se pueda comparar al temor en el corazón humano. Pero el Hijo de Dios no necesita tener temor de ningún juicio que venga. Ya todo está arreglado, y eso sucedió cuando Cristo murió por usted. De donde el que teme, dice aquí Juan, no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que uno no puede disfrutar de esa salvación. Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que el gozo sale del amor. Y que si usted tiene amor para con el Señor Jesús, para con Dios, si usted tiene amor para con sus hermanos, entonces el temor es rechazado. Luego en el versículo 19 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Él nos amó a nosotros cuando éramos personas sin ningún atractivo. Él sí que merece ser amado. Él es digno. El Cordero es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra devoción, de todo nuestro servicio. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. No somos nosotros quienes decimos esto, amigo oyente, sino que es Juan quien lo dice. Escuche usted lo que dice aquí en este versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Qué cosa más absurda! ¡Qué hipocresía piadosa podríamos decir! Eso es lo que existe en el presente, aún en iglesias fundamentales. Y el último versículo de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan, el versículo 21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un mandamiento. Él no dice, si a usted le parece, o si quiere hacerlo, lo debe hacer. Él dice, esto es lo que yo les mando a hacer, porque yo amo, ustedes también tienen que amar. Y eso es lo que hemos visto allá en el libro de Jonás. A veces uno se cansa de escuchar en cuanto a creyentes dedicados y consagrados que son perezosos en su tarea. A veces uno puede observarlos de cerca y puede observar algunos obreros del Señor maravillosos, muy dedicados. Pero de vez en cuando se puede apreciar a uno que habla una mentira, y esa mentira es de cuán dedicado es él en cuanto al Señor. Usted, amigo oyente, no es muy dedicado al Señor, a no ser que usted pueda demostrarlo en su servicio. Esa es la única manera de hacerlo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera maravillosa.